mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que laboralmente hablando hoy comienza. Lunes 14 de marzo del año 2022. Hace unos días, en una conferencia que impartí en una ciudad fuera de la Ciudad de México, me tocó que en la sesión de preguntas y respuestas o comentarios a lo que yo había expuesto, una persona ya mayor hizo una serie de afirmaciones totalmente erróneas, acerca de un tema de cierta complejidad, el tema de la deuda pública del sector público federal. Le contesté y bien, le di las cifras correctas, pero al mismo tiempo le pedí que en esos temas era conveniente, al no conocerlos, o no opinar o estudiar primero antes de emitir algún comentario o hacer algún señalamiento. Al final de la plática, esta persona, un adulto mayor, se acercó y platicamos durante un buen rato. Un señor con un gran respeto, una persona amable además, y después de estar platicando algunos minutos, ya antes de que se despidiera él, yo le pedí que cuando tuviera él que tocar temas de esta complejidad, que los revisare antes, se informare, o mejor no opinare. Porque son temas, vamos a decir, no de grandes especialistas, pero son temas que requieren dedicarles un cierto tiempo. No le dije, debo decirlo también, la ignorancia y usted es una persona así. No, fue una charla respetuosa, amable por parte de él y por parte mía. Eso me llevó a pensar un poco en el tema de la ignorancia en la gobernación. Hay dos ejemplos en nuestro país en la época moderna, el gobierno del presidente Echeverría y el de López Portillo, lo que hemos llamado la docena trágica. Dos personas educados en un México que prácticamente ya no está con nosotros, ya no existe. No voy a poner en duda, para no entrar en Honduras, eso será objeto quizá de otra plática, de otra mañanera, pero vamos a aceptar que eran dos personas bien intencionadas. Sé que a algunos les parecerá esto exagerado o inexacto, pero para lo que estoy planteando es irrelevante. Pudiendo ser ambos bien intencionados en su desempeño en la gobernación, eran dos personas de una ignorancia total en materia económica. Eso los llevó a tomar decisiones, a tratar de implantar políticas públicas que le causaron un gran daño al país. No solo desde el punto de vista de la salud de las finanzas públicas, sino también de echar por la borda la economía del país. De tal manera que la herencia que dejaron ambos durante los 12 años de su encargo, 6 de uno y 6 del otro, el país sufrió un daño inmenso, el cual muchos años después todavía seguíamos tratando de saldar el daño causado. Más recientemente, y no obstante que los gobernantes se rodeaban de especialistas, siempre surgía por ahí la decisión, la posición ante ciertos temas, donde lo que brotaba era la ignorancia. Ignorancia que, traducida a daño, era muy grande para el país. Algunas veces esos gobernantes hacían caso de las opiniones documentadas, soportadas en estudios y argumentos por parte de sus asesores o sus funcionarios. Esas posiciones eran matizadas, vamos a ponerlo de esa manera, pero en otros, francamente, eran caprichos que costaban mucho al erario. Podríamos decir esa locura
del ferrocarril suburbano de la Ciudad de México a Toluca, por ejemplo. Sería uno entre tantos de esos desatinos u ocurrencias. Pero este nivel donde la ignorancia domina prácticamente todas las áreas de la administración pública se da con este gobierno. En días pasados hemos tenido muestras fehacientes, más que evidentes, de esta actitud motivada por algunas razones de tipo ideológico, caprichos, servilismo de alguna funcionaria, como es el caso, o gobernante, como es el caso de la anticientífica Sheinbaum, que lo que dejan ver es, aparte de una ideología aceda, caduca, aparte de querer quedar bien con alguien, en este caso el gobernante, el todopoderoso, decían barbaridad y media sobre X o Y tema. Doy dos ejemplos. Recientemente el presidente de la República, al ser cuestionado sobre el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto para este año, el que corre, el 2022, él dijo que él tenía otros datos y que no solo era incorrecto ese pronóstico o esa previsión del 2.1 o 2.2, él afirmaba que el crecimiento de este año iba a ser del orden del 5%. Y dijo más, el año 2023 y el 2024, la economía mexicana crecerá también el 5%. Eso, evidentemente, permítanme ustedes, evidentemente era, por decirlo de alguna manera, un total desatino y muestra flagrante de la gran ignorancia del presidente de la República en términos económicos. Posteriormente, pocos días después, a raíz de el incremento que están sufriendo los precios de los combustibles, de los tres, las dos gasolinas y el diésel, como consecuencia del aumento brutal que sufrieron el barril de petróleo de los crudos marcadores, la anticientífica Sheinbaum, al darse cuenta o que alguien le informó o que ella pasó por esa zona de la ciudad, se lanzó en contra de una estación de servicio o del dueño o de quien administra ese establecimiento por el precio que había sido fijado a dos de los combustibles. La gasolina verde o regular o la magna alcanzaba en esa estación de servicio prácticamente 25 o 26 pesos. También el precio de la roja o de la premium alcanzaba casi 31 pesos, 30.99. Como el burro que tocó la flauta, la señora anticientífica Sheinbaum afirma que le llamó al Procurador Federal del Consumidor para que pusiera orden en ese abuso, le llamó ella, ese abuso de esa estación de servicio o de quien era el responsable de fijar el precio al que se vendían esos dos combustibles en esa estación de servicio. Una vez más, lo que exhibía ahí la anticientífica Sheinbaum era una ignorancia completa en lo que se refiere al funcionamiento de los mercados y la libertad del consumidor en una economía abierta y además en un mercado donde rige la oferta y demanda. Bien. Alguien dirá, Ángel, pero eso, ¿qué importancia reviste en una economía de las dimensiones de la nuestra? La verdad es que mucho. ¿Por qué? Porque estamos ante una posición o una conducta de alguien que sin saber lo más elemental del funcionamiento de los mercados, en este caso último, el de la anticientífica, se arroga un poder que choca de manera frontal con la libertad elemental que tiene el consumidor para elegir qué comprar, dónde comprarlo y a qué precio pagarlo. En el caso del presidente, bueno, es otra muestra de ignorancia en otro terreno.
ignora completamente por qué las economías crecen y se lanza a afirmar sin sostén alguno de su dicho el crecimiento X, Y o Z. Esto es un poco como aquella persona que, teniendo una tarjeta de afinidad de alguna aerolínea, en este caso de Aeroméxico y la tarjeta Premier, y como esta persona viaja mucho, tiene una tarjeta de nivel platino de esta aerolínea y piensa que por el hecho de poseer esa tarjeta, automáticamente él ya es un especialista en diseñar aviones. O por allá otro que presume de pagar muchos impuestos. ¿Podría él considerarse una autoridad fiscal, por ejemplo? ¿Una persona de un gran conocimiento en materia de sistema tributario? Evidentemente no. En estas condiciones, pues, yo le pediría a usted que le dé importancia a la ignorancia que profesan y que exhiben los gobernantes. No porque queden en ridículo, no porque la exhiban, sino por el gran daño que le causan al país. Un ignorante al frente de un gobierno en estas condiciones del mundo es más allá, no solo un chivo en cristalería, sino prácticamente una persona que con sus decisiones basadas en la ignorancia puede destruir una economía, como ha sido el caso de nuestro país. Este gobernante que padecemos, en menos de 2 años ya había destruido, por su labor sistemática y permanente, marcada por la ignorancia, había destruido nuestra economía. Casi 30 años de un crecimiento magro, mediocre, si usted quiere, pero un crecimiento que se traducía en 450, 500 mil empleos formales al año. Hoy nuestra economía yace postrada, estancada, por decirlo menos, si no es que a punto de entrar en un periodo recesivo, como consecuencia de la ignorancia en materia económica de quien gobierna. Vale la pena pensar en eso. ¿Por qué? Porque este año se van a celebrar 6 elecciones en ese igual número de entidades federativas. ¿Por qué no pensar, los electores de cada una de esas entidades, en el conocimiento que tienen sobre la economía, la salud de las finanzas públicas, en esos 6 gobiernos estatales? ¿Por qué no pensar en el conocimiento, en la experiencia, en lo que han demostrado en otros puestos esos candidatos? Y que la decisión se vuelque a favor de aquella persona, hombre o mujer, no me interesa eso, haya demostrado el mayor conocimiento y resultados, como dije, probados de su desempeño. De otra forma, si había un gobierno eficiente en alguno de esos 6 estados, lo más probable es que esta persona, ignorante de todo lo que tenga que ver con la gobernación, lo va a hundir. Piense en ello y seguiremos platicando de este tema. Muchas gracias.